Yo, Juan Pérez, un hombre que una vez se creyó justo y honorable, ahora me encuentro arrastrado por las lamillas de mi propia conciencia. No solo soy un exfuncionario corrupto, sino el testigo de una historia de poder, dinero y traición que se desarrolló en las profundidades del gobierno donde trabajé durante 15 años. Recuerdo cómo, con frecuencia, me encontraba en la oficina del ministro Carlos Rojas, una figura poderosa e intimidante que manipulaba con habilidad la corrupción para satisfacer sus propios intereses y los de sus amigos. Una noche, después de varios vinos en un club exclusivo, el ministro me propuso que aceptara sobornos en cambio de favores en mi departamento. No lo hice por necesidad, sino porque la tentación era demasiado fuerte y la promesa de una vida más lujosa era demasiado atractiva. Me convertí entonces en un juguete del sistema corrompido que regía el gobierno. Recibía cheques con cifras impresionantes, dinero en efectivo por el camino o sobornos de cualquier tipo para facilitar transacciones ilegales. Los días pasaron y las semanas, los meses y años mientras yo entregaba las órdenes del ministro y cerraba mis ojos ante la corrupción que rodeaba a todos nosotros. La noche en que mi conciencia me obligó a enfrentar la verdad fue cuando descubrí que un proyecto de infraestructura en el que estaba involucrado mi departamento sería aprobado en cambio de una suma de dinero que le habría sido entregada al ministro. No pude soportar más, y decidí pedirle a mi familia que huyéramos del país mientras todavía podía. Hoy, desde esta distancia, me siento culpable de haber participado en el abismo del poder y la corrupción que se extiende por las profundidades del gobierno. No pude detenerme, no pude evitarlo y ahora solo puedo llorar mientras veo cómo mi nombre se mancha por mi propio silencio. Después de mi última decisión, huyendo con mi familia del país que tanto amaba, ahora vivo en la sombra, acusado por el propio silencio que mantenía. Hoy, en la ciudad de Montreal, Canadá, lucho para escribir estas palabras bajo el peso de la culpa que me presiona. Mi nombre es Jaime García, funcionario del Ministerio de Obras Públicas de México. Recuerdo con claridad cómo mis manos se volvieron sucias con el dinero suculento que le entregué al ministro por mi departamento será aprobado. Aunque la corrupción en el gobierno siempre estaba presente, nunca había imaginado que yo sería parte de ella. El día que tuve que decidir entre mi honor y una bolsa llena de dinero, sentí un cálido abrazo de la muerte. Desde entonces, nada ha sido el mismo. El sonido de los ladrillos que se desmoronan y las carreteras sin tráfico me parece como si estuviesen gritando en silencio, recordándome todo lo que dejé atrás. Recuerdo la casa de campo que compré con el dinero sobornado, donde mi familia y yo disfrutamos de los dulces placeres de la vida hasta que fue confiscada por las autoridades. El dolor que siento al recordar a mis hijos llorando mientras desembarcamos en este país extranjero es incomparable. En estas frías noches, en los momentos en que mi corazón se congela, me pregunto por qué no detuve ese proceso de corrupción cuando aún tenía la oportunidad. Si solo hubiera tenido el valor de hablar, podría haber evitado todo esto. Pero era demasiado tarde, y mi silencio solo servía para dañarme más. Hoy en día, esa casa de campo está vendida, y con ella también fue vendido mi honor y mi dignidad. Ahora solo puedo llorar mientras veo cómo mi nombre se mancha por mi propio silencio. Mi familia ha encontrado un refugio aquí en Canadá, pero yo no encuentro consuelo en este país frío e inhóspito. Todavía oigo las voces de los niños que gritaban y juegan en el jardín, mientras me arrastraba la lentitud del pasado hacia el abismo del poder y la corrupción. A menudo pienso en lo que pudiera haber sido mi vida si hubiera elegido caminar por el camino correcto. Si solo hubiera sabido que podía confiar en mi propio valor y principios, no hubiese caído en esa trampa de la corrupción. Pero ahora no tengo más remedio que aceptar lo que he hecho y vivir con el dolor de mi conciencia. Nunca olvidaré cómo mi nombre se mancha por mi propio silencio, pero tengo la esperanza de que algún día podré levantarme de los cimientos rotos en que me encuentro y comenzar de nuevo. Después de la sentencia, mi vida se transformó en un infierno interminable. Todos los días, recorro las calles del barrio donde nací, y cada vez que alguien me reconoce, su mirada me acusa con el dolor más profundo. El juez lo llamó el caso más corrupto de este siglo, pero yo no pienso en eso cuando recuerdo cómo mis manos sucias y mi mente engañosa empezaron a destruir una vida honrada. El dinero que me dieron por sobornar, el poder que me concedieron por robar, lo pasé a convertir en plata y alcohol, hasta que quedé sumergido en la más profunda miseria. El domingo, cuando salgo de la cárcel, recuerdo a mi familia. La mirada de mis hijos, tan hermosa y llena de esperanza cuando eran pequeños,
Ahora está cubierta por un velo triste que ninguna palabra puede levantar. Mi esposa murió 2 años atrás, desgarrada al saber la verdad sobre mí. Ahora vivo en una pequeña casa de alquiler, en el otro lado de la ciudad. Me gasté miles de dólares en bebidas y juegos para distraerme del horror que soy, pero aún no lo logré. Solo me siento más perdido, más solo que nunca. Siempre quise ser alguien importante, alguien rico y poderoso, pero en realidad solo logré destruirme a mí mismo. Ahora, cuando me acerco al final de mis días, solo puedo preguntarme si hubiera podido elegir otro camino. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de la ciudad, me detengo enfrente del monumento a mi abuelo, un hombre honesto y trabajador que fundó una empresa de éxito y que siempre fue mi modelo. A medida que observo su estatua, me acuerdo de cómo le dije una vez que quería seguir sus pasos. Ahora solo puedo llorar y preguntarme cómo se volvió todo mal. El tiempo va y no me dejará vivir en este infierno por mucho tiempo más. Solo quiero desaparecer, olvidarse de mi vida pasada y empezar de nuevo. Pero ¿cómo podré hacer eso si mi nombre está manchado por el silencio que tengo que mantener? Es difícil confiar en la humanidad después de lo que hice, pero a veces, cuando voy a la iglesia, me acerco a alguien y le pregunto si Dios puede perdonarme. ¿Me ríen de mí, o me llaman loco? Pero yo sabes lo que hay dentro de mi corazón, la fe en una segunda oportunidad. Es entonces cuando me acuerdo de la historia de Lázaro, el hombre que murió y que fue resucitado por Jesús. Parecía que mi vida también estaba muerta, pero ahora pienso que puedo ser resucitada también. Pero necesito una fe más fuerte que la que tengo actualmente. Así que, como Lázaro, voy a levantarme de los cimientos rotos en que me encuentro y comenzar de nuevo. Aunque mi nombre se mancha por mi propio silencio, soy un hombre capaz de cambiar, de redimirme a mí mismo. Espero que pueda hallar una manera de volver a ser honrado y respetado en los ojos de mis hijos y la gente que me conoce. Pero eso solo será posible si tengo la fuerza para seguir adelante, sin mirar atrás al pasado y a mi propia maldad. Después de mucho tiempo escondido del escrutinio público y de las autoridades, sentí el coraje necesario para levantarme de los cimientos ruinosos en que me había arrojado mis propias manos. El 10 de julio, fecha que siempre recordaré con un mordaz recuerdo, me habían expulsado del puesto que había ocupado durante 20 años como alcalde de la pequeña ciudad de San Vicente de los Arroyos. No era más que el inicio de una serie de desgracias que se extendieron por mi vida en un largo y penoso viaje hacia la ruina. En aquel momento, mi casa era un lugar vacío y desolado, como si tuviera una maldición sobre él. Las paredes estaban adornadas con retratos de familiares que ya no son más que recuerdos amargados para mí, mientras que los muebles fueron removidos para ser sustituidos por bolsas llenas de dinero en efectivo. No había ni siquiera una cama donde descansar, y solo tenía una ventana desde la cual salir al aire libre y abrazar el fresco olor de las flores de la madrugada. Cada día era más difícil esconderme del mundo exterior. La gente de San Vicente se encargó de hablar de mi caída en la desgracia, y sus comentarios no eran sino unos insultos para los oídos y una humillación para el espíritu. Mis amigos me abandonaron y mis enemigos se alegraban de verme arruinado. Solo tenía a mi familia como consuelo, pero ella también sufrió por mi culpa y estaba cargada con el peso del deshonor que yo había traído sobre mi nombre. En aquellos días, me sentía más solo que nunca antes en mi vida. Me sentía incapaz de encontrar una salida para mis problemas y aún así continuaba buscando por todas partes. Los bancos no quisieron tomar mi dinero como garantía alguna, porque sabían que habría más problemas después. Los amigos que pudiera contarme entre mis círculos se negaron incluso a escucharme hablar de mi situación, por temor a ser asociados conmigo en caso de que fuera perseguido por la justicia. A pesar de todo, encontré una manera de sobrevivir en aquellos días difíciles. Al amparo del silencio y el anonimato, me escondí en un apartamento modesto lejos de mi antiguo hogar. Me puse a trabajar duro para ganar el dinero que necesitaba y ahorrar cada centavo posible, ya que sabía que mi tiempo era limitado y necesitaba encontrar una manera de regresar a la vida normal lo antes posible. Un día, cuando me sentía cansado y desesperado, recibí una llamada por teléfono. Era el abogado que siempre había servido al ayuntamiento y que ahora se encontraba retirado, pero todavía tenía corazón para ayudarme en mi necesidad. Le conté mi historia, mi desgracia y mis planes para redimirme de mi propia maldad. No pude ocultar la emoción en mi voz al contarle todo lo que sufrí por mi error. El abogado escuchó con comprensión mi historia y después me dijo que había una posibilidad para que mis pecados se borrasen del escrutinio público.
Me preguntó si estaba dispuesto a hacer lo necesario para regresar al honor y recibir su ayuda en la tarea. Al oír esas palabras, mi corazón saltó de alegría y esperanza. Era una opción que no habría imaginado en aquel momento tan desesperado. Después de discutir detalles, me dijo que tendría que regresar al país donde yo había cometido los delitos por el cual había sido expulsado de mi cargo y que tendría que trabajar duro para limpiar mi nombre. No podía hablar más detalles por el teléfono, pero le prometí que seguiría sus instrucciones sin cuestionamientos. Por fin, había encontrado una esperanza de recuperación y una forma de recomenzar mi vida con la cabeza elevada. Con la ayuda del abogado retirado, tendré una oportunidad de regresar al honor en los ojos de mis hijos y la gente que me conoce. Aún tenía muchas cosas por hacer y miles de obstáculos por superar, pero sabía que estaba dispuesto a seguir adelante sin mirar atrás al pasado y a mi propia maldad. Ayer recibí una llamada telefónica inesperada de un desconocido, que me informó que tenía una reunión importante con mi antiguo abogado, don Enrique, aquel mismo día en su vieja casa del barrio de Salamanca. Estaba profundamente preocupado porque ya no había mantenido relaciones con él desde que me despidieran de mí trabajo por maldad y corrupción. Me dijo que tendría que llegar a la hora exacta para evitar complicaciones. Caminé en el barrio de Salamanca, atravesando las calles estrechas y empedradas de la zona más antigua de Madrid. Mi corazón latía como una bomba en mi pecho al saber que me encontraba de vuelta allí después de tantos años. Llegué a su casa a media hora de la tarde, con la lluvia cayendo pesada sobre mí y el callejón. Atravesé la puerta y me enfrenté al abogado que una vez había defendido mis pasos en la política. Tenía más de 80 años, pero seguía con la postura firme y los ojos claros, tal como lo conocía antes de mi caída en la gracia. Don Enrique. Me abrazó cálidamente, me miró de frente y dijo: yo siempre creí en ti, pero tú debes darle a tus hijos algo más que una vida de vergüenza. Luego de un largo silencio, le dije que era cierto, que ya no había tenido la oportunidad de darles lo mejor y que todo esto me había costado enormemente. Él me pareció estar pensando profundamente antes de hablar nuevamente: tú debes recuperar tu honor y volver a ser alguien importante en las vidas de tus hijos. ¿Pero cómo? Pensé, ¿me están ofreciendo una segunda oportunidad para arreglar mi vida y limpiar mi nombre? Don Enrique me explicó que había sido contratado por un grupo anónimo para investigar un caso de corrupción en la construcción pública. Si pudiera proporcionar información relevante, podría tener una oportunidad de recuperar parte del dinero que había perdido durante mi tiempo en la política, y volver a tener la vida que alguna vez soñé para mis hijos. Me dijo que el primer paso era encontrar un documento secreto que estaría guardado en una caja fuerte de un banco en la ciudad de Valencia. Me ofreció su ayuda personal y profesional para el plan. Después de mucha consideración, decidí aceptar su oferta, ya que veía claramente que esto era mi única posibilidad de redención. Durante las semanas siguientes, don Enrique y yo trabajamos juntos en el plan de robo del documento secreto. Primero debíamos encontrar a un excolaborador mío que había sido el único que sabía dónde se guardaba la caja fuerte. Estuve siguiéndole durante meses, hasta que logré ubicar su casa en un suburbio de Madrid. Conocí al exfuncionario después de mucho trabajo y esfuerzo. Lo espié y lo seguí hasta que pude saber que iba a estar fuera de su hogar por varias horas. Entonces me acercé a su casa y entré con la llave robada de su puerta principal. Busqué en todas las habitaciones, pero el documento que buscábamos no había sido encontrado. Éramos casi descubiertos por los vecinos, así que don Enrique y yo corrimos hacia la puerta principal y escapamos con un espacio de unos minutos antes de que el exfuncionario regresara a su casa. No hubo tiempo para buscar más documentos después de esa noche, ya que sabíamos que teníamos que ser muy cuidadosos con nuestra seguridad. En ese momento, don Enrique me sugirió que debía encontrar el documento por otro camino y retrasar la partida hasta que pudiera ser conseguido. Estuve pensando profundamente en esto durante días, hasta que decidí enfrentar a un antiguo adversario de mi carrera política. Creí que podía encontrar el documento si lo amenazaba con exponer su corrupción pública y el crimen organizado que había cometido durante sus años en la función pública. Me dirigí al barrio donde vivía mi adversario, un hombre llamado Gonzalo Sánchez, y me enfrenté a él de frente. Le dije que sabía sobre su corrupción y el crimen organizado que había cometido durante sus años en la función pública y que tenía la opción de exponerlo a todos si no me daba el documento que buscábamos. Gonzalo se quedó sin palabras, sabiendo que yo era un hombre capaz de hacerle daño. Después de una larga negociación,
Gonzalo accedió a entregarme el documento si a cambio prometía no exponerlo y le daba dinero suficiente para salir del país con su familia. Estuve pensando sobre la oferta durante algunos momentos antes de aceptar. No podía permitir que el hombre fuera perjudicado por sus crímenes, pero sabía que era mi única posibilidad de recuperar el honor y limpiar mi nombre. Me reuní con don Enrique y le entregué el documento secreto. El abogado lo revisó en detalle antes de decirme que contenía todo lo necesario para poner fin a la corrupción pública en la construcción de Madrid. Yo sentí una sensación increíble de alivio al ver que mi lucha era por algo más grande que mí misma y que podría tener un efecto verdaderamente positivo en la vida de las personas. Después de eso, don Enrique y yo trabajamos juntos para preparar una denuncia contra todos los funcionarios corruptos involucrados en el caso. Llegué a conocer a muchas personas que habían sufrido por la corrupción y escuchó sus historias de tragedia, llorando con ellos y prometiéndoles que haría todo lo posible para ayudarlos. Cada vez más cerca de mi redención, don Enrique me presentó a un importante editor que estaba interesado en publicar un libro sobre mi experiencia en la corrupción pública. El libro sería llamado La verdad detrás del poder, y contaría todo lo que había hecho para limpiar mi nombre y ayudar a otras personas. Después de mucho trabajo, el libro fue publicado con gran éxito y recaudó millones de dólares para la Fundación de Justicia y Corrupción Pública en Madrid. Muchas personas me reconocieron como un héroe por mi lucha contra la corrupción y mi compromiso con la justicia, y mis hijos se sintieron orgullosos de su padre una vez más. Aún tenía muchas cosas por hacer y miles de obstáculos por superar, pero sabía que estaba dispuesto a seguir adelante sin mirar atrás al pasado y a mi propia maldad.